En este módulo vamos a construir la lámpara de aceite. Este es un objeto un poco más complejo de lo que habíamos hecho hasta ahora, pero su complejidad radica inicialmente en que son varias partes. Son 6 partes que vamos a construir, utilizando diferentes métodos de construcción y repasando algunos que ya habíamos visto. También vamos a adicionar nuevas técnicas y nuevos flujos de trabajo para algunos procesos que ya habíamos realizado previamente. Siempre que modelen o construyan objetos complejos, tengan en cuenta las diferentes piezas que lo conforman y el nivel de detalle que requieren para cada una de las piezas que necesitan construir. En ocasiones no es necesario modelar o construir todas las piezas que conforman un objeto. Hay muchas piezas que no son visibles o hay muchas piezas que no representan realmente un valor adicional para la construcción del objeto. Ante todo, tengan en cuenta que el resultado importante cuando estamos trabajando para animación es visual, pero que si estamos trabajando para la visualización de producto, es posible que sí tengamos que empezar a construir con mucho más nivel de detalle y precisión cada una de las piezas. Para el caso de la lámpara de aceite, lo sinteticé un poco. Obviamente tengan en cuenta siempre las referencias que toman. No está apegado a ninguna de las referencias, en realidad lo que hice fue escoger algunas referencias en base a la forma y lo que me gustaba lo tomaba y lo iba implementando. Aquí tenemos 6 partes, entonces en la parte superior el cristal. Luego tenemos el área del mechero, que es tal vez el área más compleja por sus modelos intrincados o por sus motivos intrincados repetitivos que tiene. La perilla de manejo para el mechero o para la intensidad de la llama en particular. Y en la parte inferior tenemos 2 partes más. 1, el tanque de aceite y 2, la manija o el manejador. Vamos a iniciar construyendo la base de nuestra lámpara de aceite, que es en sí mismo el tanque de la lámpara y que tiene forma esférica. Bueno, en realidad solo vamos a utilizar un hemisferio de la esfera que vamos a construir. Hay 2 tipos de esferas dentro de cualquiera de los software tridimensionales, usualmente tienen ambas versiones. Difieren en la topología, en la forma de construcción. El primero, si presiono Shift A, voy a Mesh y utilizo la opción del Icosphere. Voy a presionar punto para acercarme. Icosphere, si lo notan, está construido por triángulos, pero es útil en varios de los objetos que pudiéramos llegar a construir. Muchos de los objetos, sobre todo esféricos, están construidos en base a este tipo de topología. Voy a eliminar esta esfera, Shift A, nuevamente Mesh, y la otra esfera que tenemos es la UV Sphere. La UV Sphere tiene una estructura más tradicional que corresponde a los cuadriláteros, pero también tiene un problema en la parte superior e inferior que se conocen como polos. Esto es un problema de topología. Se le conocen como polos tal cual por la referencia que tenemos geoespacial de la Tierra, pero en topología son problemáticos. Usualmente deberíamos tener solo convergencia de 4 edges. Aquí tenemos una convergencia de, no sé, muchos edges, y por eso se le denomina un polo. Esa convergencia de múltiples edges es lo que tenemos que empezar a evitar cuando estamos modelando o construyendo los objetos. La topología solo debería tener convergencia de 4 edges, eventualmente 3 y eventualmente 5. Tanto el de 3 como el de 5 se conocen como polos para cambio de flujo, que veremos más adelante, pero en inicio deberíamos intentar, dentro de todo lo posible, que se sigan sosteniendo solo 4 edges que converjan en un solo punto. Vamos a utilizar entonces la UV Sphere. Voy a borrar esta que tenemos aquí, volver a Tab y Delete. Voy a presionar Shift A, Mesh y UV Sphere. Y vamos a alterar los parámetros de la esfera. Aquí tenemos segmentos, tenemos anillos y tenemos el radio. El radio yo sé que es más o menos de 12 centímetros, el diámetro, perdón. Así que el radio sería de 6 centímetros. Entonces voy a presionar 6. Es posible que ustedes tengan esto en 32, que es la medida predeterminada, pero vamos a utilizar 16. Recuerden que entre menos tengamos, va a ser más fácil de empezar a manejar las diferentes estructuras y formas. Después vamos a ir añadiendo detalles si es necesario, si no, no. Y los anillos corresponden a los segmentos sobre la altura, que en este caso son 16, que también voy a bajar, voy a decirle que sean 8, puede ser. Presiono punto para ver nuestra nueva esfera y ya tenemos la base que va a construir el tanque de nuestra lámpara de aceite. Como solo necesitamos un hemisferio, el hemisferio en la parte superior, vamos a deshacernos de los polígonos en la parte inferior, del hemisferio inferior en este caso,
y empezar a construir los diferentes detalles del tanque. Voy a presionar Tab. Aquí voy a seleccionar los polígonos en la parte inferior. Recuerden que tengo activado en este momento el X-Ray para poder seleccionar todos los polígonos, incluso los que no estamos viendo. Así que seleccionamos, borramos y en este caso sí, caras completas. Con esto entonces ahora sí tenemos el hemisferio en la parte superior y vamos a empezar a adicionar detalles. Lo que conocemos es que aquí se convierte en forma cilíndrica nuestra estructura esférica y termina para empezar el área del mechero de la lámpara de aceite. Y en la parte inferior tenemos un detalle que es una pequeña saliente en el borde. Y además tenemos que obviamente construir el polígono que nos hace falta en la parte inferior y hacer la topología correspondiente. Voy a eliminar entonces estos polígonos, los que corresponden al polo que tenemos ahí. Voy a seleccionar vértices y seleccionar el vértice que teníamos en el centro. Vamos a decirle delete y en este caso le voy a decir vértices. Y con eso nos deshacemos de los polígonos que estaban relacionados con él también. Ahora lo que tendremos que hacer es construir ese detalle en la parte superior, que simplemente es una terminación cilíndrica. Voy a seleccionar Edges y presionar Alt sobre el edge que tenemos en la parte superior y vamos a empezar a construir ese pequeño detalle. Voy a presionar E, recuerden que la tecla E es el atajo de teclado para extrusión. Aquí ya tenemos nuestra extrusión y como ya sé que va a ser sobre el eje Z nuestra proyección, voy a presionar Z para que tengamos esa limitante de movimiento únicamente sobre el eje Z. Y voy a hacer una pequeña extrusión aquí. Damos clic para aceptar, refinamos si necesitamos hacerlo. Y para terminar este detalle vamos a hacer otra extrusión, entonces E. En este caso voy a presionar Escape, por lo que necesitamos es escalarlo de manera interna. Presiono S y escalamos al interior. Y damos clic para aceptar. En la parte inferior tenemos un pequeño borde, que es una saliente cilíndrica, para la cual necesitamos hacer un corte en la parte inferior que nos sirva como límite y poder iniciar las extrusiones necesarias. Voy a presionar Control R, clic y lo vamos a bajar. Vamos a definir cuál va a ser la dimensión sobre la altura para ese detalle y damos clic. Y ahora seleccionamos los polígonos que necesitamos para tener en cuenta ese detalle sobre las extrusiones que vamos a realizar. Seleccionamos los diferentes polígonos, estaríamos conformando un anillo, básicamente, un anillo de selección. En este caso necesitamos hacer una extrusión sobre la normal de los polígonos, recuerden una proyección sobre cada una de las orientaciones de los polígonos, así que vamos a seleccionar la herramienta correspondiente. Dentro del menú del Extrude, seleccionamos Extrude Along Normals. Con el gizmo simplemente jalamos y hacemos una extrusión externa muy leve y aceptamos. Vamos a ir del modo del X-Ray y este es el detalle que tenemos hasta ahora. Si queremos ir revisando cómo va la forma, podríamos adicionar el modificador del Subdivision Surface para poder ir viendo cómo está la cosa. Recuerden clic derecho sobre el objeto para colocar el Shade Smooth y posiblemente adicionar un nivel de subdivisiones para poder ver de mejor manera los acabados que necesitamos. Si lo notamos ahora, entonces tenemos que empezar a adicionar loops de soporte que puedan identificar las cualidades rectas de ciertas partes, como esta boquilla en la parte superior y esta pequeña saliente en la parte inferior. Vamos a definir entonces de mejor manera la silueta del objeto. Voy a presionar Tab y voy a desactivar la visualización del algoritmo de subdivisiones y recuerden, voy a regresar al modelo aquí y decirle que nos muestre nuevamente el Shape Flat, eso para tener la oportunidad de ver los polígonos con los cuales estamos trabajando. Presiono Tab ahora sí para seguir trabajando. Para definir esta boquilla entonces podríamos utilizar o biseles o loops de soporte. Vamos a utilizar ambos métodos. Voy a dar clic de los loops, Alt y clic sobre la parte superior, punto para acercarnos y aquí vamos a hacer un bisel. Para hacer un bisel, recuerden, utilizamos la herramienta del Bevel y simplemente jalamos sobre el gizmo. Sobre el scroll podemos adicionar segmentos y con Shift podríamos manipular o tener mejor control sobre la dimensión del bisel que estamos realizando o construyendo. Clic para aceptar, si queremos hacemos pequeñas variaciones o aceptamos
tal cual como está. En la parte inferior entonces vamos a utilizar un loop de control. Control R, clic y lo pegamos a la parte superior para poder definir de mejor manera ese ángulo que se encuentra allí. Aceptamos la posición y si queremos podemos ir visualizando. Si lo notan, entonces ahora tenemos una mejor definición de los dos elementos que teníamos acá. Si aún así queremos hacer este edge mucho más duro, lo que tendríamos que hacer es adicionar otro loop de soporte en la parte superior. Voy a quitar la previsualización del algoritmo y control R nuevamente. Y aquí vamos a hacer un nuevo loop que sea también mucho más pegado. Recuerden que entre más pegados estén estos loops de soporte, haremos que esta curva ya no sea tan curva para el algoritmo de subdivisiones. Y en la parte inferior vamos a adicionar un poco más de detalle a esta área. Voy a presionar nuevamente Alt y clic y punto para tener un acercamiento. Aquí recuerden que esta parte es cilíndrica, pero cuando previsualizamos en este momento, obviamente la curvatura que nos está generando no es cilíndrica. Así que tenemos que empezar a adicionar mayores detalles. Voy a iniciar con un detalle sobre el lado medio o sobre el área central de lo que tenemos aquí. Con control R, así tal cual, como lo vemos allí, clic. Y para que se quede en el centro exactamente, escape. Y voy a presionar la herramienta de escala. Con escala lo voy a sacar un poco. Eso nos va a ayudar a mejorar esa forma cilíndrica que tiene este objeto en la parte inferior. Cuando ya creemos que es suficiente, una pequeña saliente, clic para aceptarlo. Y lo mismo voy a hacer en la parte superior y en la parte inferior. Control R, clic, escape. Y en este caso lo que voy a hacer es desplazarlo sobre el eje Z. Así que presiono la G y Z y lo movemos hacia arriba. Y aceptamos. Cuando previsualizamos, entonces noten que ahora sí tenemos una forma mucho más cilíndrica y nos faltaría solo un loop de soporte para que este borde sea un poco más duro. Control R, clic y simplemente lo cerramos un poco para que esa curvatura sea bastante dura. Con la previsualización, si lo notan, entonces ya tenemos un mejor resultado. Podríamos nuevamente adicionar un nuevo segmento en la parte inferior. Creo que así es suficiente. No voy a decir que sea exactamente o totalmente cilíndrico, sobre todo porque esto hace parte del soporte o de la base y no queremos que quede una base inestable. Construimos entonces los polígonos en la parte inferior que nos hacen falta. Voy a presionar Alt y clic sobre el borde que tenemos allí. E para hacer una extrusión, Escape y S para hacer una especie de indentado. Clic para aceptar, clic derecho y y New Faces from Edges o la tecla F. Corregimos la topología, vamos a la herramienta del Knife, que recuerden que es la letra K, y hacemos los cortes que necesitemos. Con esto entonces terminamos ya el tanque correspondiente a la lámpara de aceite y empezaremos a hacer otras partes o niveles de detalle. Vamos a guardar esto como nuestra primera versión. Este ya no es un blocking como tal, si lo notan ya hemos adicionado buenos niveles de detalle que identifican mucho mejor la silueta y la forma del objeto. Pero nos sirve para seguir construyendo o derivando formas que vayamos a necesitar más adelante. Vamos a guardar nuestra primera versión, así que presiono Enter para aceptar los cortes que hicimos en la parte inferior. File, Save As, y en este caso vamos a decir que este es el Oil Lamp. Y nuestra primera versión.